el otro día. Nosotros el otro día habíamos calculado unos límites muy especiales, que eran límites de algo que habíamos llamado Rn, también Ln, que eran, esto acá era la suma de las áreas de n rectángulos cuya altura estaba dada por f en el extremo derecho. Ahora hago un dibujito para repasar todo esto. Cuya altura está dada por el valor de f en el extremo derecho de cada subintervalo. De cada subintervalo. Ahora hago un dibujito. Y obviamente el otro es la izquierda. Y había bastante notación acá adentro, ¿no? Notación involucrada. Cuestión que ahora lo voy a hacer el dibujo y repasar, pero todo esto va a aparecer muchas veces en muchos problemas, con lo cual va a tener una notación más sencilla. Así que vamos a ver cuál es la notación que va a reemplazar un poco todo esto que hicimos antes. A ver, yo tenía un intervalo AB, que yo lo dividía en n subintervalos, n subintervalos dividido n, y a eso lo habíamos llamado delta x. Entonces cada uno de los puntitos, este era el x1, el x2, y así, este se llamaba xn y este se llamaba x0, cada uno de los puntitos estos era haberme parado en el primero, que es el A, y haber avanzado delta x. ¿Cuántas veces? Y veces. En el 1 avancé una vez, en el 2 dos veces, y así. Esto era la fórmula de cada puntito. Y teníamos la función que vivía por acá, y entonces lo que hacíamos era darle a cada rectangulito la altura de, si este es el punto xy menos 1, y este es el punto xy, le damos esta altura, que es justamente f en xy. Ese era el rectangulito y tenía obviamente en cada uno un rectangulito. Entonces habíamos llamado a Rn, era esto es el área de S es la región que quedaba debajo. Teníamos una función positiva y continua, después no van a ser más positiva y continua, pero por ahora teníamos una función positiva y continua, todo esto era S, y habíamos definido que cuando existía este límite, el área de S era el límite cuando n tiende a infinito de Rn, y que coincidía, si la esfera continua, con haber tomado el extremo izquierdo, o el punto medio, o cualquier punto adentro. Y esto era el límite cuando n tiende a infinito, dije, de la suma de los n rectángulos, o sea, de la suma de n igual 1 hasta n, el área de cada rectángulo dijimos que era base por altura. ¿Sí? Base. Profe, sería I igual 1. Sí, perdón. Gracias. De I igual 1. Muchas gracias. I igual 1 hasta n de, esta es la base del primer rectángulo, bueno, en realidad de todos, y a medida que se va moviendo I, me va dando las distintas alturas, todos tienen igual base. Si uno quiere lo saca afuera, porque esto no depende de I, esas propiedades de las sumatorias que seguro vieron en matemática A, como esto no depende de I, es como que uno lo saca como factor común, pero es lo mismo. Siempre que exista, ¿no? Sí existe.
Cuestión que este límite aparece mucho en muchas cuentas que vamos a hacer. Entonces surgió una notación que tiene que ver con, dice, bueno, esta sumatoria estoy haciendo tender el n infinito. Entonces de alguna manera este es el origen del símbolo, que parece un chiste, pero es verdad. Como estoy haciendo tender el n hasta infinito, es como que estiraron esta sumatoria, y aparece este símbolo que se llama integral, que lo hice horrible, pero esperen que lo voy a borrar bien, lo voy a escribir bien. Así, integral, que es esta sumatoria estirada, y después para indicarnos cuál fue el intervalo que yo estoy considerando esta suma, cuál es el que dividí en n subintervalos, lo escribo acá, la integral entre a y b, y quién es la función que estoy tomando, la función f. Y aparece acá una variable que es muda, porque a veces hace falta, o sea, lo puedo dejar así, o lo puedo dejar así en algunas situaciones que haga falta, f de x diferencial x, se lee así, se lee la integral definida de f entre a y b. Esto, como les decía, f de x diferencial x, esta variable es muda, podría haber puesto f de t diferencial de t, es completamente muda, es para indicar en algún momento, cuando si alguna función tiene, no sé, alguna constante involucrada y alguna variable, para indicar cuál es la variable, nada más. Si no, se puede escribir así, o cualquier nombre. Si recuerdan, la variable de integración es muda. No sé qué significa, como no sé si les aclara decir eso, no sé cómo se dice, que no importa cuál sea. La variable de integración, el libro lo debe decir de alguna manera más elegante, pero no sé. Bueno, no lo encuentro. La integración puede ser cualquiera, es muda, solo indica quién es la variable. Vieron que a veces, qué sé yo, en física, en química, tenemos funciones que tienen varias variables y alguna cosa varía y otra es constante, bueno, para indicarnos con respecto a quién es la que se está moviendo. En este caso, la que se está moviendo es lo que yo llamé en el eje X, pero bueno, se podría haber llamado T, se podría haber llamado cualquier cosa, que es la que hace que mi F cambie cuando cambia esa variable. Entonces, justamente la sección 5.2, que es la que estamos abordando hoy, se trata de esto. 5.2, que ya le hice, bueno, la introducción arriba, es la integral definida. Cuando la f es mayor que 0, esto también tiene un nombre, esta parte, que lo vimos el otro día, cuando tomo cualquier punto. Recuerden, habíamos dicho el otro día que cuando existe podía tomar los rectángulos con altura en el extremo derecho, en el extremo izquierdo, o cualquiera en el medio. Esas sumas, cuando tomaba cualquiera en el medio, que le había llamado x estrellita, recuerden que se llamaban sumas de Riemann. Eso se los menciono solamente por si en algún ejercicio les habla de esto. Entonces, cuando tomo la suma f de x y estrella por delta x, donde x y estrella era un punto cualquiera, x y estrella, pertenece al intervalo xy menos 1, xy, o sea, es un punto cualquiera ahí adentro, eso se llama suma de Riemann. Nunca se escribe con 2m o con 2n. Riemann. Y habíamos visto la otra vez, ya sea con el extremo derecho o con el extremo izquierdo, que si f es positiva, o sea, ustedes fíjense que lo que originó todo fue sacar un área, entonces teníamos una f positiva. Pero ahora, para este símbolo, no me importa si la f es positiva, después veré qué es lo que me da. Pero esto va a seguir teniendo sentido con f positiva, f negativa, f que cambie de signo. Entonces esto también va a estar definido. Ahora, cuando f es positiva, la suma de Riemann, esta acá que vimos, le voy a llamar la suma de Riemann,
es lo que dijimos, se interpreta como la suma de áreas de rectángulos. Como una suma de áreas de rectángulos, no cualquier rectángulo, sino lo que llamamos rectángulos de aproximación, porque no es que los hice hasta el infinito o re bajito, los hice hasta que se choque la F, entonces se llaman áreas de rectángulos de aproximación. Aproximación al área que estoy queriendo calcular. Mientras más haya, más finita era la base, más se ajustaba el rectángulo. Entonces, ese simbolito que ahora definí y se llama la integral definida entre A y B de F, representa lo que habíamos denotado A de S, que era el área bajo la curva I igual a F de X, desde A hasta B. ¿Sí? O sea, si es positiva, esto que está acá, se calcula como la integral, se denota, para calcularlo hay que hacer ese límite terrible que hicimos el otro día y que vamos a seguir haciendo, se denota sí o sin las de X. Ahora, ¿qué pasa si F toma valores tanto positivos como negativos? Se resta el área negativa. Bien, positivos y negativos. O sea, perfecto. Voy a hacer el dibujito para que lo vean. Supongamos que yo tengo una función que hace esto. Y quiero calcular entre A y B. Como les dije hoy, esos rectángulos, yo para calcular el Rn, por ejemplo, yo dividía en rectangulitos, y tiene sentido hacerlo, o sea, la definición, el delta x por f de xy, tiene sentido, no es que no pueda hacerlo, pero cuando haga f de xy me va a dar negativo, todos estos me van a dar negativo, por ejemplo, en este caso, para este pedacito, van a ser menor que 0. La base siempre es positiva porque son la longitud de cada intervalito. Pero esto va a ser negativo, quiere decir que todas estas partes me van a dar cantidades negativas. Entonces, cuando tome el límite, las partes que estaban por arriba me van a aportar una cantidad positiva, y las partes que estaban por abajo me van a aportar una cantidad negativa. Por lo tanto, como bien dijeron ustedes, cuando pasa esto, cuando f toma valores positivos y negativos, la integral entre a y b de f de x, o bien, por lo que les dije, las sumas de los rectángulos, lo que va a representar es el área, representa el área, no sé cómo escribirlo lindo, de lo que está por encima del eje X, el área de la región, que queda por encima del eje X, menos el área de la región que queda debajo. Profe, Sí. eso puede pasar como cuando tengo la función de una magnitud vectorial. De una magnitud vectorial, pero eso ya va a ser en varias variables. Esto cuando puede pasar, cuando vos, por ejemplo, tenés una velocidad, cuando está negativa, es porque cambió de dirección. Claro, por eso. O sea, no en una escalada como un área de un rectángulo, por ejemplo. ¿Vos a qué le llamabas magnitud vectorial? Sí, a la velocidad o
no sé, al trabajo. Ok. No, yo pensé que estabas hablando de varias variables, una que el resultado te daba un vector en varias variables. Claro, cuando tenés una cosa que hace eso, es cuando uno va, como la velocidad, cuando uno tiene la función velocidad que está por debajo del eje X, quiere decir que la partícula cambió de dirección. Entonces, sí, ese sería un ejemplo. Lo importante es entender qué es lo que representa, porque con respecto a lo que vos estás diciendo, si fuera la velocidad que cambió de dirección, cuando yo calcule la integral entre A y B, ¿se acuerdan que el otro día cuando la velocidad era positiva, lo que me daba era la distancia recorrida? Pero si cambió, si pasa a ser negativa, igual ya vamos a volver en esto porque está en la otra sección, si pasa a ser negativa, ya no me da la distancia recorrida, porque al cambiar de dirección, volvió sobre sus pasos, digamos, y la distancia recorrida, lo que me va a dar es el desplazamiento y no la distancia recorrida, porque puede haber vuelto al mismo lugar y sin embargo recorrió un montón, y la integral me va a Claro, dar no te da la posición final, digamos. Exactamente. Igual no se preocupen si alguno no entendió eso, porque volvemos en la sección siguiente. Profe, Sí. una pregunta nomás. ¿Qué significa la dx esa que ponemos, digamos, ahí donde escribimos la integral? En realidad no es nada, se llama diferencial X, se lee, diferencial X, pero no significa nada, solo significa, en el caso de que querramos enfatizar acá, quién es la variable con la cual estamos haciendo la partición. Fíjate que, ¿dónde hice la partición de los intervalos yo? En la X. ¿Quién es la X? Espera que me... ¿Quién es la X? La que se está moviendo, digamos, ¿quién es la variable de f? Suponete que yo tengo esta, espera, vamos a hacer un ejemplo. Suponete que yo tengo una función f de x que sea, no sé, a por x cuadrado más 4, y que tengo como una familia de funciones, ¿sí? En donde a va a ir cambiando según, no sé, qué sé yo, cualquier cosa. Esta puede cambiar, pero no es la variable, yo voy a tener una familia de funciones. Entonces cuando yo quiero integrar, justo tomé a, no sé, vamos a llamarle C. Cuando yo quiero hacer la integral entre a y b, de esta función, y yo lo escribo así, cx cuadrado más 4, vos no sabés si la variable es esta o la variable es esta, entonces uno pone diferencial x para indicar quién es la variable, y que voy a tener una familia distinta para cada, una función distinta para cada c. Pero si no, en general uno se lo olvida, si no uno pone así, en general él pone integral entre a y b de, no sé, x cuadrado más 5, cuando no hay posibilidad de confusión, y ni siquiera pone el diferencial x. Pero bueno, lo correcto es escribirlo para indicar quién es la variable de mi función. Bien, Respecto a eso del dx. Yo tenía entendido como que el dx era lo que vendría a representar el delta x en la suma de Riemann. ¿Eso puede ser? Exacto, sí, es el reemplazo cuando uno pasa la notación, pero fíjate que acá, en el delta x, ¿a dónde estamos? Es como el reemplazo de cada símbolo, viene de ahí. Pero una vez que uno se olvida, digamos, el origen y la ve así, ¿sí? Si la ve así, ay, borré. Si la ve así sin saber de dónde venía, indica cuál es la variable, pero sí es verdad lo que vos decís, que el origen es el reemplazo del delta x cuando, al haber tomado el límite a infinito, esa base de cada rectángulo, que era el incremento, se fue a la nada, porque hay infinitos rectángulos. Pero sí es el reemplazo. Bien, entonces, ahora que tenemos esto, que la función puede ser positiva o negativa, como hablamos hoy con la velocidad, puede haber vuelto al mismo lugar o puede haber retrocedido. Entonces, esto, si la que estoy restando, si esta parte, la que es negativa, es más grande que la que es positiva, va a dar negativo. Si es igual, va a dar 0. O sea que esta cosa, ahora ya aislada de lo que fue nuestro problema original, que era tomar una f positiva, ahora sí puede dar positivo, negativo o 0, o sea, cualquier cosa. Porque si la f ahora ya no necesariamente es positiva, obviamente cuando es positiva me va a dar positivo y va a representar el área. Cuando es negativa,
o sea, cuando cambia de valores, no va a representar más el área, sino que va a representar esto, la región que queda por arriba va a ser positiva, la que queda por abajo va a ser negativa, y el resultado va a ser lo que dé. Ahora voy a hacer un ejemplo. Casi todo el primer mes y hasta el primer parcial más o menos lo que vamos a hacer justamente es tratar de calcular este tipo de cosas. Por ejemplo, calcular la integral entre 0 y 1 de la raíz de 1 menos x cuadrado diferencial x. Vamos a aprender millones de técnicas de integración, pero por ahora no sabemos ninguna. Pero sí sabemos lo que significa. Entonces, como yo ya sé lo que significa, lo que puedo hacer es intentar graficar esa función. Y se acuerdan de matemática A, que la fórmula del círculo era x cuadrado más y cuadrado igual a 1, el círculo de radio 1. Entonces si yo despejo la y de acá, así, lo que me da es la parte de arriba del círculo, de la circunferencia, perdón. Si le pongo un menos, me da la parte de abajo. Entonces, lo que quiere decir es que esta integral, por lo que vi, es el área de esta función f entre menos 1 y 1. Perdón, entre 0 y 1, me está pidiendo la integral, acá. Entonces, yo ya sé calcular esta integral, aunque no sepa ninguna técnica de integración, como yo ya sé que esto representa el área bajo la curva, yo ya sé que es un cuarto del área de un círculo. Voy a escribirlo así, un cuarto del área del círculo, de radio 1, ¿no? Entonces, quiere decir que es un cuarto por, ¿se acuerdan que el área del círculo es pi por radio al cuadrado? Si el radio es 1, me va a quedar pi. Bueno, voy a escribir acá para que se acuerden. Quiere decir que esto es pi sobre 4. Sin saber ninguna técnica de integración, pude calcular este símbolo sin hacer las sumas de Riemann, sin hacer un límite, porque ¿se acuerdan el otro día cuando quise calcular una que parecía mucho más sencilla, que después voy a volver, que fue la integral entre 0 y 1 de x al cuadrado? La tuve que hacer haciendo el límite, cuando n tiende a infinito, de los Rn, porque no tengo otra forma de hacerla. No tengo como ahora acá, porque alguien ya me dijo cuánto es el área del círculo, pero si yo tengo que hacer esta, no sé. Tengo que hacer los rectangulitos. Lo que me aproveché acá fue la interpretación geométrica y que ya sabía el área del círculo. Pero bueno, lo que le quería contar es que hacemos ahora con un ejemplito de una que pasa por arriba y por abajo del eje. Sí. Disculpe, ¿no puedo ir un poquito arriba que quiero terminar de copiar eso del área del círculo? Gracias. Ya está, profe, gracias. ¿No? Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo de una que no es necesariamente positiva. Por ejemplo, vamos a ponerle B a este, el otro lo ponemos A. Si me pidieran la integral entre 0 y 3 de esta función, que también es simple, es una recta, la recta igual a x menos 1. Bueno, dibújenla ustedes bien, pasa por el 1. En 0 vale menos 1, y en 3, 1, 2, 3, va a valer 2. Bien. Según lo que vimos, este símbolo representa la suma de las áreas de lo que está por arriba menos lo que está por abajo. Entonces, si yo a este le llamo A1, bueno, escríbanlo bien, yo acá no sé si se ve, lo que está abajo le puse A1, lo que está arriba le puse A2. Según lo que significa este símbolo, esto sería menos A1, ¿sí? Si le llamo A1 al área de esos triángulos, no al resultado final, si los tomo como áreas,
esto sería al área que está por abajo le tengo que poner signo menos, y al área de lo que está por arriba le tengo que poner signo más. Entonces, el área de lo que está por abajo, ¿qué sería? Un triángulo de base 1 y altura 1. Entonces sería base por altura sobre 2, y lo que está por arriba sería base 2, altura 2, sobre 2. O sea que esto me da menos 1/2 más... Menos, sí, más 2, gracias. No estoy me colgué con algo de los signos. Ah, no, sí, está bien, lo puse al revés, que como lo tengo acá. Bien. Exactamente, y esto me da 3/2. Bueno, de casualidad me da positivo, pero me podría haber dado negativo. Me da positivo claramente porque el triangulito que está por abajo es más chiquito que el que está por arriba, ¿no? Profe, Sí. ¿por qué queda 2 por 2? O sea, ¿por qué? Mira este triangulito acá. Base tiene desde el 1, base tiene... base 2, altura 2. La base de toda el área, o sea, no es que dividiste el área, ese triángulo en 2 rectángulos, es un rectángulo grande. No, no, porque me olvidé de lo que hice fue olvidarme de los rectángulos, para no tener que hacer los rectángulos y hacer límites. Lo que hice fue mirar su interpretación geométrica, y su interpretación geométrica es este área menos este área. Y son triángulos, entonces ya hice las fórmulas de área de los triángulos, como arriba Okay. hice el del círculo. Muy bien, muy buena tu pregunta, porque ustedes dirán, ¿cómo pasaste los rectángulos a los triángulos? Aproveché que sé la forma que tienen para justamente olvidarme de los rectangulitos. Sí. Profe, y en el caso del círculo, vos, o sea, tuviste en cuenta solamente el área de arriba, porque si hubiese contado todo el círculo se restaría, ¿no? O sea, Exacto, quedaría... exacto. Lo que pasa es que no hay forma de que en una integral te lo pongan como una función, porque como no es función, entonces sí, pero si de alguna manera me lo hubiesen querido, si de alguna manera se pudiera representar esa, vamos a hacer de cuenta que era así, si la función era, para que sea, el círculo no es función, por eso, entonces suponete que era así y así, bueno, hecho igual, acá no se nota, pero son iguales, así y así. Me sigue sin quedar igual, pero se da cuenta que esto es igual a esto, y a mí me pidieran, esta es mi función, y me piden la integral entre a y b, y esta es la de f, ahí sí da 0, porque esta se resta con esta. Claro, claro. Una cosita, porque esto inmediatamente surge la duda. No es lo mismo, en el inciso b, el b, la integral entre 0 y 3 de x menos 1 diferencial x, dije que me daba 3/2, ¿no? Y ahí sí lo que hice fue mirar la de arriba y mirar la de abajo, y la de abajo restarla. Esto no es lo mismo que si el enunciado, o sea, tienen que prestar mucha atención a los enunciados, no es lo mismo que el área que determina la función x menos 1, y el eje x, entre x igual a 0 y x igual a 3. Esto es la integral. Lo que me da la interpretación es lo que está arriba menos lo que está abajo. Pero si el enunciado me hubiese dicho, che, calculame el área que determina esto, calculame el área que determina esta función con el eje x entre 0 y 3, entonces ahí sí esta y esta se tienen que sumar. Y no tiene un símbolo. Bueno, no tengo el símbolo integral, no tengo algo que me diga esto, en realidad sí tengo que lo que me está dando es la integral entre 0 y 3 del valor absoluto de mi función. Todo, o sea, es como si yo hubiese integrado lo que estaba arriba, todo lo que estaba abajo lo paso para arriba, así lo sumo. Entonces, una cosa es lo que significa y otra es lo que tengo que hacer. ¿Cómo sé si tengo que sumar, si tengo que restar? Si me dan esto, si me dicen que calcule esto así, cada cosa tiene su signo, lo que está arriba es arriba, lo que está abajo es abajo. Y ahí sí puede dar cualquier cosa. Ahora, si me están pidiendo un área, no hay forma, no hay chance que me dé negativa, es un área. Entonces, cuando me están pidiendo un área,
todo lo que está abajo lo tengo que reflejar y sumar, porque es como que alguien me dijo, recortame con papel, recortame estos 2 pedacitos de cartulina, y no me importa si están abajo o están arriba, y decime cuánto es el área total. El área es sumar este área más este área. ¿Tengo símbolo, no tengo símbolo? Bueno, esto no importa, si después más adelante van a aparecer esto y va a quedar más claro, pero tienen que quedar en claro que el enunciado les dice lo que tienen que hacer. Si es un área, todo se suma. Si es una integral, cada cosa se lleva su signo. Lo que me representa, bueno, es otra cosa. Profe, y en el caso de la distancia, por ejemplo, o sea, si nos pide calcular la distancia recorrida o algo así, El valor absoluto de la velocidad, pero eso no te preocupes que claro. también viene en la sección siguiente. Esto sí me va a dar la Ok. distancia total recorrida, y si yo hago esto, me va a dar el desplazamiento, digamos, dónde quedó en el momento AB. Ok, gracias. Nada. Bien, entonces todo depende del enunciado. El otro día también el que hicimos, no sé si se acuerdan, después igual creo que vamos a hacer otro similar, era haber hecho la integral entre 0 y 1, el que le dije hace un ratito, de x cuadrado. Como no tengo ninguna forma geométrica que me venga a ayudar, no me queda otra que hacer el límite cuando n tiende a infinito de los rectángulos, y el otro día vayan a buscar, digamos, todo lo que hicimos, eran varias cuentitas, y acá me da 1/3, pero no usé geometría, no usé la interpretación geométrica, sino que lo que hice fue usar la definición. Ya dentro de un rato vamos a hacer otro similar. Antes de ir a ver un poco cómo se calculan estas cosas, y hacer un poco más de ejercicio de estos límites, lo que vamos a ver es unas propiedades que nos van a ayudar en un montón de cosas para no hacer tantas propiedades, tantas cuentas de la integral definida. La primera es que, ¿de dónde van a salir estas, aunque por ahí hagan ruido, digamos, en la cabeza? De la definición. ¿Se acuerdan que el delta x es el extremo b menos el extremo a sobre n? Entonces, si alguien me quiere escribir este simbolito, que en vez de ser la integral, supongamos que esto es el b mayor que a. Si alguien en vez de escribir la integral entre a y b, me escribe la integral entre b y a, bueno, el delta x se va a definir al revés, digamos, a le voy a restar b, entonces me va a haber cambiado el signo. Esto porque tenía una interpretación geométrica y tenía sentido. Pero si no, digamos, no tiene interpretación geométrica, por esto se define igual. Es la resta del de arriba menos el de abajo, me da negativo si este es más grande. Entonces, la integral entre b y a de f de x diferencial x es igual a menos la integral entre a y b de f de x diferencial x. ¿Qué significa? Y bueno, después ya aparecerán sus interpretaciones, pero así, mirando la definición del delta x, es claro que cuando cambio los extremos me cambia el delta x, entonces me cambia el signo. Esta es la primera, y por lo tanto, una que también sale de acá, si tengo la integral entre a y a de f, cada uno de los delta x van a ser 0, porque cuando haga a menos a, chau, entonces esto me da 0, no importa quién sea la función. Esperen que me faltó decir algo, creo. A ver. No. Bien. Otra propiedad, estas como que no están enumeradas, están como sueltas, y a estas les voy a poner números a las que vienen para que ustedes las encuentren en el libro, con el número que tienen. Estas como que son observaciones, vamos a decirlo así. La otra es, ¿qué pasa cuando yo tengo la integral definida de una función constante? Bueno. ¿Te das una X? Pero pensemos en la interpretación, imagínense, porque esto no tiene X. No, porque vos estás adelantándote a cosas que yo todavía no dije, y que no me spoilees la que viene después, que es como mi mayor emoción de todo matemática B.
Vale, no, vamos a hacerlo con la interpretación geométrica. Esta es la función constantemente C. Si pienso en la definición, es el área bajo esta curva. ¿Cuál es el área de este rectángulo? ¿Qué base tiene? B menos A. ¿Y qué altura? C. Ahí está. Entonces sabemos hacer esta integral definida, como hicimos hoy, interpretando, o sea, es la constante por la longitud del intervalo. La otra propiedad que también sale de todas las propiedades de los límites, que ustedes sabían, que el límite de la suma de los límites, que la integral definida de la suma de dos funciones es la suma de las integrales definidas. Voy a guardar ese comentario de él y agregar la X para cuando explique lo que viene, porque me va a servir. La tercera propiedad dice también de las propiedades de los límites, que las constantes salen afuera en la sumatoria y todas esas cuentas, que si tengo la integral entre A y B de un múltiplo de una función, es el múltiplo de la integral. ¿Sí? Las constantes salen afuera de la integral. Esto es que la integral como que distribuye en la suma. Y obviamente por esta junto con esta, me da que, o sea, 2 más 3, me da la propiedad 4, que es que la integral entre A y B de la resta, lo voy a escribir signos diferenciales para que quede más clarito, es la resta de las integrales. ¿Sí? Porque es haber aplicado esta con C igual a menos 1 y esta. Antes de seguir, me faltan 4 propiedades más, pero voy a hacer un ejemplo que ilustre estas acá. Hacemos un paréntesis acá, para fijar estas acá. La integral entre 0 y 3, pero bueno, le voy a hacer otro número porque si no, no la hicimos. Vamos a hacer con un 1, de 8x² más 5. Diferencial x. Yo me lo olvido siempre. Ustedes no se lo olviden. Bueno, según las propiedades que vimos, acá dice que la integral de la suma es la suma de las integrales, así que lo primero que voy a hacer es eso. Ahora lo que voy a hacer es que saca las constantes afuera, o sea que esto es 8, después uno no hace todos estos pasos, ¿no? Yo lo estoy enfatizando para ver qué propiedades usamos, después uno ya medio que pone el resultado. Acá que hice, saqué la constante afuera, y esto es la integral entre 0 y 1 de 5 diferenciales. Entonces ahora lo que voy a hacer es aplicar las cosas que sé. Yo ya sé que esta vale 1/3 porque la hicimos el otro día. Quiere decir que esto me va a quedar 8 por 1/3 más, esta es la de la constante. Dijimos que la integral de una constante era la constante por la longitud del intervalo, que obviamente es 1, pero lo escribo así para enfatizar. Quiere decir que esto me da 8/3 más 5. Este es el resultado, que lo único que hicimos fue recordar que sabíamos calcular la de x², y después aplicar propiedades, las que vimos arriba. Profesora, Sí. la propiedad 4, que era la combinación de la 2 y la 3, Sí. no... ¿Cómo se escribiría la explicación de qué significa? No, esto simplemente dice que la integral, suponete que tenés suponete que justo la f fueran las dos,
la f, viste que para poder tener una interpretación geométrica en general las necesitamos positivas, ¿no? Suponete que fueran positivas, y acá tengo la f, y no sé, tengo la g acá. Vamos a suponer que es así. Entonces, esencialmente se está diciendo que si yo las resto a las dos, o sea, la integral de f menos g, si vos pudieras dibujar, si lo puedes hacer después en el GeoGebra o algo, dibujar la resta, es haber hecho, si vos le querés calcular el área entre a y b de la función resta, es lo mismo que haber hecho esta área grande menos esta área chica. ¿Sí? Entonces, geométricamente significa eso, o sea, vos tendrías que agarrar alguna en particular, no sé, agarrar, qué sé yo, x cuadrado, y otra, dibujalas, y para que veas que el área que te queda, digamos, en definitiva, es esta que está acá arriba. Eso es geométricamente, pero de la fórmula saldría de las propiedades de los límites, porque viste que vos cuando le haces a esta función, si se llamase h, sería f menos g en un puntito xy. Y por las propiedades de las funciones, la f menos g en xy, en definitiva, la definición de esto es f en xy menos g en xy. Y cuando esto lo multiplicas por el delta x, le haces la distributiva y es como que te quedan las dos sumas de Riemann para cada una, pero restadas. Eso sería, digamos, la demostración que viene de qué significa esto. Y geométricamente es esto. La integral de la resta es la resta de estas áreas, en el caso de que sean positivas y que la f esté mayor, para que se vea bien, que no se crucen. Buscate una función que esté siempre por encima de la otra, por ejemplo, esta, que es x cuadrado, y esta, que es x, entre 0 y 1. La integral Y de la resta es el área la integral mayor entre x menos x menos. cuadrados, ahí, sí, Ujú. entre 0 y 1 es este, es este que sobrevive acá. Pero bueno, lo que yo quiero es dibujar, a mí no me sale dibujar acá esta función, es de una parábola, la tengo que ver las raíces, o sea, esto se interpreta como un área de una parábola, esta que son 0 y 1, y abre para abajo, a ver, para 0 y 1, más o menos así. Esta es esta parábola. Y este área roja coincide con este pedacito que queda acá. Muchas gracias. No, de nada. Bien, y les dije que íbamos a hacer un poquito más de propiedades, que también nos van a servir. La propiedad número 5, que se llama, le voy a poner un nombre, intervalos adyacentes, y ahora van a ver por qué. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿podría volver un ratito a la 4? Faltó Sí. algo. Vamos a ver. Ahí. Sí, ahí. Cuando pone f y g son funciones, ¿no? Funciones Son de x. funciones, sí. Fíjense, esa es yo no le puse las X como para no ensuciar y que se vea bien la propiedad, pero puede pasar eso, que confunda, ¿es una constante o es una función? Lo correcto, como bien dicen, es esto, son dos funciones. Diferencial X, que es como está escrita en el libro, bien completa, ¿no? A veces uno por aclarar las ideas no las pone, pero no, son funciones. Bueno, les decía intervalos adyacentes, o sea, ¿qué pasa si yo quiero hacer la integral entre A y C? Vamos a suponer que tengo así el A, el B y algún lugar ahí en el medio en el C. Entonces, la integral entre A y C de una función f, claramente va a ser la integral entre, perdón, voy a poner que tengo el A, el B y el C. Claramente, bueno, en realidad no importa dónde están, cualquiera. Pero para que se entienda, esto va a ser la integral entre A y B de la función f, más la integral entre B y C de la función f. ¿Sí? Esto es claro por la definición de los rectángulos, pero, por ejemplo, supongamos que yo no sé quién es la f, pero tengo datos que alguien ya me dio, y sé que la integral entre 0 y 10 de f
es 17, estoy sacando ejemplos del libro, así que te lo van a encontrar, y la integral entre 0 y 8 de f de x es igual a 12. Y por algo, alguien me pregunta, quiero saber la integral entre, entre 8 y 10 de f. Bueno, vamos a hacer eso. Si yo me ubico a estos números, los que conozco, el 8, ¿quiénes están en juego? El 8, el 10 y el 0. Los voy a ubicar. Por acá tengo el 0, por acá tengo el 8 y por acá tengo el 10. Entonces, lo que a mí me dijeron allá arriba es que si yo quiero la integral entera, la integral entre 0 y 10 de la función f, es igual a la integral entre 0 y 8, que fue este pedacito, más la integral entre este pedacito. Pero con los datos que tenemos ahí, la incógnita es la integral de entre 8 y 10. Claro, pero yo lo escribí así para ahora despejarlo, para no escribirlo de entrada. Es esta, es la que voy a escribir ahora, está acá. ¿Sí? Esta es la que no sé, pero si hice esta fórmula, si en una fórmula sé esta y sé esta que es la que no sé, la obtengo pasando restando. Es la integral entre 0 y 10, más, menos, la integral entre 0 y 8, ¿no? Sí, ahí. Sí, como él dice, la que no sé es justo este pedacito de acá. Yo lo escribí en este orden para verlo bien. La integral en el entero 0,10, que es esta, es la integral en este pedacito más la integral en este pedacito que está acá, que es lo que puse acá. De estas tres cantidades, esta la conozco, pero esta que está en azul no. Entonces, ¿qué hago? La despejo. ¿Cómo pasa este número para allá? Restando. Entonces quiere decir que la que estoy buscando es entre 0 y 10, dije que era 17, y entre 0 y 8 dije que era 12. Quiere decir que lo que estoy buscando es 5. Bueno, ¿se entendió este? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Otra propiedad es la 6, que más o menos ya la vimos en la interpretación geométrica, que dice, si la función es positiva, entonces en AB, la integral entre A y B de f es positiva. Esto parece una pavada, pero cuando hagamos técnicas de integración para hallar este tipo de cosas, si uno comete un error de signo y acá le da negativo, tiene que darse cuenta que algo hizo mal y buscar dónde está, porque si la función es positiva, esto representa un área y las áreas son positivas. De la misma manera, si una función es más grande que otra, en AB, las integrales van a seguir ese orden. También lo podemos visualizar con una función positiva, una más grande que la otra, como dibujé hoy. Claramente el área que está debajo de una tiene que ser más grande que el área que está debajo del otro. Y esta última propiedad, que es muy sencilla y muy importante, que les digo porque parece tan sencilla que después se la olvidan, y hay un montón de ejercicios en los exámenes que salen usando esta propiedad que voy a poner ahora, y nunca los hacen, así que prestemos atención a lo que voy a decir. Supongamos que yo tengo una función f que está entre un número chiquitito m, hago el dibujito para ver lo que quiero decir, en AB. Voy a hacer, estos son corchetes, pero acá en la tablet me salen un poco
voy a hacer una función que no sé cómo hacerla. Bueno, suponete que le hago... Profe, creo que alguien quería preguntar algo. Sí. ¿Quién? ¿Sí? Sí, chicos, pregúntenme. Yo Sí. no, por lo menos, yo solo estornudé y me había olvidado de mutearme. Bueno. Bueno. Me parece que Sigo. fue eso. Sigo entonces. Supongamos que la función tiene, no sé, hace así y así. Entonces, ¿quiénes son estos m? El m es acá está el a y acá está el b. ¿Quién es el m? El valor más chiquito que agarra la función. ¿Quién es el m? El valor más grande, o entre qué y qué, no importa si es un máximo, un mínimo, o si está comprendida entre esos, no importa. Supongamos que de alguna manera yo puedo acotar una función por un máximo y un mínimo. Entonces lo que me dice es que claramente, miren, yo voy a hacer, recuerden que la integral entre a y b de f de x era haber hecho todo el proceso de límites, de infinitos rectángulos. Pero ¿qué pasa si yo a lo bestia, bien bruto, pongo un rectángulo grande así? Yo tenía que hacer infinitos, pero voy a poner uno solo. Es claro que la integral va a ser más chica que este área de este rectángulo amarillo, porque este rectángulo amarillo fue el peor de los rectángulos que podía poner, que es uno re grande con la altura máxima posible. Esta integral me queda debajo. ¿Y quién es el área de este rectángulo? Base por altura. Base es b menos a, altura el más grande. Y de la misma manera va a ser más grande que si yo me quedo con el área de este rectangulito chiquitito, que fue haber puesto 1 con la altura lo más chiquita posible, m por b menos a. O sea, miren esta cosa roja, toda esta cosa roja que sería el área bajo la curva de esta función, es más grande que este pedacito que me quedé acá abajo, y el área de este rectangulito, ¿quién es? Base, que es b menos a, por altura m, y es más chica que el área de ese rectángulo amarillo. Y ustedes dirán, ¿para qué me sirve esto? Por ejemplo, hay ejercicios en los exámenes que hemos dicho, probar que, ejemplo, probar que la integral entre 0 y 1 de e a la menos x cuadrado diferencial x es menor o igual que 1 y mayor, no sé, que voy a poner cualquier número acá, 0.2. Le damos este ejercicio. Y es muy sencillo el ejercicio, porque lo único que hay que aplicar es la propiedad que vimos, que les dije recién. Si yo grafico entre 0 y 1 esta función, e a la menos x cuadrado, bueno, no sé si se acuerdan, pero si no la pueden graficar con alguna cosa. En 0, ¿cuánto vale? En 0 vale e, a ver si es esta la que estoy haciendo, sí. En 0 vale e a la 0, que es 1. Bueno, a ver si la pueden hacer con un graficador, les agradezco. Hace una cosa así. Y acá en 1 vale e a la menos 1, o sea, 1 sobre e, acá. Acá vale 1 sobre e, y acá vale 1. Entonces, entre 0 y 1, ¿quién es el mínimo que está tomando? El mínimo es este. Y el máximo es este. Por lo tanto, por la propiedad que vimos recién, la integral entre 0 y 1 de e a la menos x cuadrado es menor o igual que el máximo por la longitud del intervalo, o sea, 1 por 1, máximo 1, longitud de intervalo 1, y es mayor o igual que el mínimo por la longitud del intervalo. Esto da aproximadamente
creo que está acá en el libro, esto da aproximadamente 0.37. Entonces acá con esto, que fue haber acotado a lo bestia por este rectangulito, y a lo bestia por este rectangulito, lo que probé es que la integral entre 0 y 1 es menor o igual que 1 y mayor o igual que 0.37, y que esto es mayor que 0.2, por lo tanto probé lo que quería. Lo que yo quería es que la integral sea menor que 1 y mayor que 0.2. Y la probé de una manera muy simple, que fue buscando el máximo y el mínimo, y acotando por los rectángulos chiquititos y el más grande. Profe, una Sí. pregunta. Ujú. Ahí yo cómo sé, porque yo lo vi en el libro, pero no entendía porque como que yo por ahí puedo tener el área de abajo, digamos, más, o sea, el área del mínimo puede ser más grande que la de, o sea, si la función está muy arriba, está muy No, a ver, desplazada para arriba, no, puede que porque el área... por más desplazada para arriba que esté, yo ya sé que es no sé si me va a salir explicarte, pero No, sé. porque lo de abajo queda negativo, digamos. No, me parece que ella no está contando esto, que si yo quiero, suponete que estoy re alto, la función está por acá hay un montón, no sé, hay 100, hay un montón de 1000, 1.000.000, no importa, hay un montón. Pero cuando vos calcules esta área, llega hasta acá abajo, no corta acá. No sé si o sea, cuando yo quiero calcular la integral entre A y B, es el área entre F y el eje X, entonces todo ese pedazo que vos decís que es grande, también estaba incluido en el otro. No sé si era esa tu duda. Sí, profe, perfecto, gracias. Ah. Por más alta que esté, cuando yo calcule, no es que calculo esto. No es que calculo esto, no, no, no. La integral entre A y B es esto y esto también. Entonces, quedarte con solo este pedacito es mucho menos que haberla, porque es un subpedacito del otro, digamos. Me parece que era eso. Y bueno, con negativos también pasa lo mismo, que fue el otro comentario que hicieron, dando vuelta, digamos, las cosas, pero sigue pasando lo mismo. Gracias. No, de nada. Bien. Y ahora viene, como que es mi sección preferida del libro. Ah, no, porque me faltó hacer, bueno, antes de eso, un ejemplito más. Un ejemplo de algo que no sabemos geométricamente, digamos, no lo sabemos hacer. Si yo tuviera que hacer esto, ahora ya no tengo nada que me venga a salvar, entonces no me queda otra que hacer el límite, cuando n tiende a infinito, de los Rn. Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Tengo mi función f, que no sé dónde está, hay que graficarla si quieren, pero recuerden, ¿quiénes son los Rn? Los Rn eran, yo tengo que agarrar mi intervalo de integración, se llama intervalo de integración, al que estoy por dividir, es entre el AB, entonces lo tengo que dividir en n subintervalos. Cuando yo lo divida, cada subintervalo va a tener una longitud que le llamamos delta x, que es la cantidad total dividido n, ¿sí? Tengo el delta x. Ahora, el x1, ¿quién va a ser? El 0 más, más delta x, que sería 3 sobre n. El x2 va a ser 2 veces el 3 sobre n. Y así, el xy va a ser desde el 0 haber avanzado y veces el delta x. Ya tengo mi xy, que es y por 3 sobre n. Tengo mi xy, tengo mi delta x, ya no tengo problemas en calcular esto. La suma de igual 1 hasta n del delta x por f en xy. Para poder calcular las sumas de Riemann, lo que yo necesito es el delta x y el xy.
Una vez que los tengo, esta es la base por la altura. Ahora también conozco mi f, porque estaba acá arriba. Es esta. Así que esto es, voy de a pasitos. Cuando tengan que calcular esto, que yo sé que lo odian, vayan paso a paso. No quieran poner todo de una para que no confundirse. Ponemos primero quién es, vamos reemplazando el delta x, y ahora me acuerdo entonces que conozco la f. De hecho este 3, perdón, este 3 sobre n lo voy a sacar afuera, ya, porque no depende del i, que es el que se mueve en la suma, así que el 3 sobre n lo pongo acá, y voy a calcular el f de 3i n. La f dice, es esta, entonces primero tengo que poner, donde diga x, tengo que poner toda esta cosa al cubo. 3i sobre n al cubo, menos 6 veces esta cosa. ¿Sí? Es esta función, donde dice x, tengo que poner todo esto. Profesora, Sí. hay un ejercicio de los recomendados que era el 17 del capítulo 5.1 en la página 364, en la que nos pide... Así, 17. En la página Ah, 364 del 5.1, sí, me que nos encuentro. pide exactamente hacer esto, Ajá. pero en las respuestas, como yo todavía no sabía esto, me fijé en las respuestas del libro, y por algún motivo no usan la función original, sino que usan 1 más la función original. Eso puede llegar a darse o tal vez sea un error del No, no libro. debería, pero no encuentro el que vos decís. 5.1, una expresión. Capítulo Ah, pero 5. otra función, ¿no? ¿O no? Es una función f de x igual a la raíz cuarta de x. Ajá, acá lo estoy Y viendo. Lo que pasa es que el intervalo de integración es entre 1 y 16. Entonces acá, fíjate, 15 sobre n y se va multiplicando por 3, o sea, por i sobre n. 15 por i sobre n quedaría. no, la F, ¿No? fíjate, acá, no, el problema está acá, mira. A ver, Perdón, chicos, ya sigo acá en 2 segundos porque total acá hay un paréntesis. perdón. Vos tenés, no, está bien, tenés este intervalo, el 1, 16. Cada uno, el delta x, como bien dijiste vos, es 16 menos 1, 15 sobre n. Pero entonces, el x1, que está acá, lo voy a hacer medio lejos, el x1, ¿quién es? Es haber avanzado esto, pero desde el 1. Entonces el x1 es 1 más 15 sobre n. El x2, que va a estar por acá, es a veces 15 sobre n. Y así, el xy va a ser desde el 1, que fue el primero, haberme movido y veces 15 sobre n. Entonces ese 1 viene Mil de que gracias. partió Ahí entendí. acá. ¿Está bien? Bien. Siempre son saltitos desde el comienzo, digamos. Muchísimas gracias. Ahí entendí No, dónde vino ese 1. de nada. Sí, hay muchos que le van a aparecer así ahora en esta sección, así que esto les va a venir bien a todos. Bien, entonces ahora ya casi estamos, porque me falta poder calcular ese límite, pero bueno, ahora viene el... Tengo que hacer esto, el límite cuando n tiende a infinito de esto que está acá. Entonces, a ver qué puedo hacer. El 3 sobre n lo dejo afuera. La primera suma tengo, lo voy a dividir en 2 sumas. La primera es, ¿y por qué lo puedo dividir en 2 sumas? Porque sé que los límites existen, porque la función es continua, la que estoy integrando, y a mí ya me dijeron que esas funciones son integrables. Esa función existe, la suma de rima. De i igual 1 hasta n de 3i sobre n todo al cubo, menos el límite cuando n tiende a infinito de 3n, ya subo para ver. Y la otra que era 6 por 3i sobre n. 6 por 3i sobre n. ¿Qué hago para calcular estos límites?
Bueno, acá es donde tengo que recurrir a todas esas formulitas que yo les dije de matemática discreta, que no las saben, pero están escritas en el libro, son las formulitas 5, 6 y 7, pero esperen, ya vamos a llegar. Lo voy a trabajar un poquito más a cada uno de estos. Lo que se mueve al cubo como corresponde. A ver, este que me va a quedar, 3 a la cuarta, porque acá tengo 3 y acá tengo 3 al cubo, sale. El n también me va a quedar a la cuarta, y acá me va a quedar la suma de i al cubo. ¿Qué hice? Saqué lo que no tiene i, que es este 3 y este n, pero estaban elevados al cubo, afuera de la sumatoria, porque total no se mueve, son constantes, la que se está moviendo en la suma es la i. Y en el otro voy a sacar, afuera de la sumatoria, también todo lo que no tenga i. 6 por 3 al cuadrado sobre n al cuadrado por la suma de i. Y justamente para estas dos formulitas, esta es sumar los primeros n naturales y esta es sumar los cubos de los primeros n números naturales, voy a usar las fórmulas que están en la página 369, que me dicen cuánto valen cada una de esas cosas. Entonces el primero me queda el límite cuando n tiende a infinito de 3 a la cuarta sobre n a la cuarta. Me dice que esta suma que está acá en azul es, esta es la fórmula 7, que esto es n por n más 1 sobre 2, todo a la cuarta. ¿Sí? Hay que creérselos, porque en algunos no van a ver discreta, lo vamos a creer. Y la segunda es 6 por 3 al cuadrado sobre n cuadrado. La suma de los primeros n números naturales es n por n más 1 sobre 2. Lo quisiera reemplazar esto. Profe, Sí. ¿por qué te quedó 3 al cuadrado sobre n al cuadrado? ¿Por qué me quedó 3? A ver, hice algo mal. Por el 3 sobre n. Claro, No. este 3 sobre n lo saqué. Saqué todo esto que está en verde acá afuera. Entonces se juntaron el 3 sobre n y el 3 sobre n y me quedaron 3 al cuadrado sobre n cuadrado y el 6 lo saqué acá afuera. Ah, estamos. Gracias. Nada. Profe, otra pregunta. Sí. ¿Por qué en la primer suma, o sea, en la roja, hay un infinito arriba? Porque yo digo una cosa y escribo otra, pero es una n, gracias. Ah, ok, gracias. ¿Puede pasar que la sumatoria sea con más de i al cubo? ¿O no lo vamos a hacer? No lo vas a hacer. Ah, genial. No, estoy haciendo este ejercicio para que sufran y valoren lo que voy a contar en 5 minutos. Tienen que sufrir, si están sufriendo estoy logrando estas sumas. A ver, yo quiero sacar ahora este límite. Este límite, a ver, arriba que me queda, si hago, igual acá dije un cuadrado y puse un 4, ¿verdad? Pero yo les dije un cuadrado. Sí, es un cuadrado la fórmula. Bien, ahora que tenemos esto, piensen, si yo hago la distributiva en ese corchete, no importa qué, pero el más grande que me queda es n cuadrado, ¿verdad? Si el más grande es n cuadrado y después lo elevo al cuadrado, lo más grande que me queda acá arriba es n a la cuarta. Esto estamos bien porque dijimos que cuando son igual potencia, n a la cuarta, el resultado de este límite es lo que acompaña a n a la cuarta, que es 3 a la cuarta, por lo que acompaña n a la cuarta